Hola, ¿cómo están? Acá Elso haciendo un video de qué es y para qué sirve el jazz. Bueno, yo me dedico un poquitito al jazz y por eso me interesa defenderlo y proponerlo como un fenómeno aportador a la sociedad, ¿no es cierto? Bien, para mí el jazz es mínimo tres cosas con cierto grado de autonomía entre sí. Primero, un estilo musical, una tradición musical, ¿no es cierto? Como lo es el tango en Argentina o la samba en Brasil, ¿sí? Comparten ciertas características entre sí, como todas las músicas surgidas en América o terminadas de definir en América a principios del siglo XX. Hablar del jazz como tradición musical es hablar en un principio de la original Dixieland Jazz Band, King Oliver, Louis Armstrong, las bandas de creoles, de criollos negros, ¿no es cierto? Cuando la sociedad estadounidense termina de reconocer al jazz como folclore autóctono, se crean las big band, ¿no es cierto? Las grandes orquestas de swing, la época de oro del swing, que le dicen, ¿no es cierto? Después surge el bebop en respuesta a eso, el hard bop, el free jazz, el funk y así hasta llegar al jazz contemporáneo, ¿no es cierto? El jazz junto con la samba en Brasil o el tango en Argentina comparten obviamente elementos en común porque son músicas surgidas en América, en el contacto con afrodescendientes o africanos y europeos cerca de puertos o de ciudades cosmopolitas. Los elementos claramente por los que surgen cada una de estas músicas no se terminan de consensuar entre los musicólogos o los antropólogos, pero es un objeto de investigación. Bueno, después, el jazz, si bien es innegable el aporte de las músicas blancas al género, también es un movimiento de emancipación del pueblo afroamericano en Estados Unidos, porque no es lo mismo para un blanco que para un negro hacer jazz en ese momento y quizás hasta ahora, ¿no es cierto? Cuando surgen las grandes orquestas de swing en Estados Unidos, se financian, hay trabajo para los negros, para los blancos, y estamos hablando de principios de la Segunda Guerra Mundial, donde obviamente era necesario un espíritu nacionalizador. Entonces el swing y las grandes orquestas funcionan como espíritu nacionalizador y se blanquiza mucho entonces el jazz, el swing en ese contexto. Los negros, que cobraban igual o parecido a los blancos, también iban a la guerra, también tenían la esperanza de ser reconocidos como ciudadanos, lo cual no termina pasando, obviamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entra en una depresión económica y ya no hay plata para financiar las grandes orquestas de swing. Entonces, los negros afroamericanos estudian esta situación y crean un lenguaje para reivindicar la negritud del jazz. Crean el bebop, Charlie Parker, Thelonious Monk, Bud Powell, Mac Roach, entre tantos, Dizzy Gillespie, entre tantos. Crean un lenguaje de una complejidad tal que no tenían acceso. Los blancos terminaron teniendo acceso, pero el bebop es como la música de emancipación de los negros de ese momento. Después lo va a hacer el hard bop, Joel Coltrane, ¿no es cierto? Art Blakey, que colocan a la batería, a la percusión, al espíritu africano como centro del proyecto. Estos géneros, el bebop y el hard bop, consisten en una improvisación colectiva donde todos los músicos se expresan colectivamente e individualmente, en simultáneo, ¿no es cierto? Esto me parece conceptualmente también muy hermoso y muy apreciable, ¿no es cierto? Por último, el jazz como filosofía musical. La esencia del jazz es tomada como criterio por todas las músicas del mundo para desafiar la sonoridad establecida, ¿no es cierto? Desde lo que es el concepto de improvisación hasta el concepto de rearmonización, aplicar notas que antes no se aplicaban y pelearse con la sonoridad establecida. Entonces funciona como un expansor de la percepción. Esto sucede tanto en Argentina con Grela, que amaba a Django Reinhardt, o Piazzolla, que seguramente escuchaba a Charlie Parker, que había estado en Nueva York. Entonces
expanden el estilo. Obviamente se pelean con las guardias anteriores, así Hermeto de Pascual en Brasil, así en Colombia y así en la India. Entonces es un fenómeno de expansión musical dentro de las mismas tradiciones musicales, de los distintos ritmos. El ritmo se conserva, ¿sí? Sea samba, el Cuchi Leguizamón expande la armonía del folclore desde un criterio jazzístico. Entonces, si se expande la percepción, hay una mayor amplitud de espectro auditivo. Entonces se expande la percepción. Entonces el jazz también es un expansor de la percepción, un ampliador de la percepción. Entonces podemos percibir belleza, observar belleza donde antes no había, donde antes no podíamos verlo. Eso, y por un lado, uno al predisponerse, escuchar otras sonoridades, al predisponerse a prestar atención a la improvisación de alguien o de una situación colectiva, yo creo que uno se está predisponiendo a disfrutar de la subjetividad de la otra persona. Entonces el jazz es también un espacio para construir y disfrutar de la subjetividad, tanto siendo receptivo, siendo oyente, como estar tocándolo, como ser ejecutante, porque uno está dentro de una improvisación colectiva. Uno no puede dejar de escuchar a los compañeros y de ser permeable a su subjetividad musical. Yo creo que eso, el de la construcción y la aceptación de la subjetividad, son muy necesarias para la sociedad, tanto como la ampliación de las percepciones, y para mí el jazz es un gran aportador a esas situaciones y por eso lo defiendo y lo difundo. Espero que les haya gustado el video, muchas gracias. ¡Mua!